Eterno Dios, te damos gracias por este día que tú nos regalas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos hables a través de la lectura y la reflexión de este día, Señor. Porque queremos ser a tu imagen, Señor. Queremos ser unos buenos embajadores tuyos, Señor, para llenar esta tierra de amor, así como tú viniste a enseñarnos a nosotros, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, para que nos ministres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy vamos a finalizar el capítulo 21 leyendo los versículos del 26 al 40. Arresto de Pablo. Así que al día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzado el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban: «Hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro». Pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad de Trófimo, un gentil de Efeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó el comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato, el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego, el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás: «¡Mátenlo, mátenlo!». Pablo habla a la multitud. Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante: «¿Puedo hablar con usted?». «¿Hablas griego?», le preguntó el comandante sorprendido. «¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado los asesinos?». «No», contestó Pablo, «soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esa gente». El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Bueno, este es el final del capítulo 21 del libro de Hechos y vemos que en este capítulo vamos a hablar acerca del arresto que tuvo Pablo en Jerusalén. Él ya había tenido profecía directamente desde el Espíritu Santo. Le había hablado de que él tenía que ir a Jerusalén, pero que iba a padecer por medio de los judíos que estaban en Jerusalén. Y también habían personas que le habían dado profecías, pero él estaba dispuesto. Él dijo: yo estoy dispuesto inclusive hasta morir por la causa del Señor, por el ministerio que el Señor le había encomendado. Cuando llega a Jerusalén, dio cuentas con los apóstoles acerca de todo lo que había hecho y lo que el Señor le había respaldado en todo este viaje. Y cuando él habla, los apóstoles le empiezan a comentar lo que estaba pasando con los religiosos, que ellos pensaban que él estaba haciendo apostasía con la ley de Moisés, que él estaba predicando en contra de la ley de Moisés y decía que no cumplieran los mandamientos. Ellos sugieren
le dicen, hay unas personas que van a hacer voto, ¿por qué no va con ellos? Paga lo que tienen que pagar para los votos y está con ellos y hacer votos para que los judíos se den cuenta de que nosotros no estamos, ni usted está en contra del judaísmo, sino que simplemente usted está cumpliendo también la ley de Moisés. Ahora, lo que predicaba Pablo no era en contra de Moisés, sino que simplemente lo que había era un hecho de que nosotros somos salvos por gracia y no por las obras. Y ellos malinterpretan esto y pensaban era de que él estaba haciendo proselitismo en contra de la ley de Moisés. ¿Qué es lo que pasa en este momento? En este momento vemos un mundo religioso, vivimos en un mundo que desafortunadamente está pegado al conocimiento. Si vemos, la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece, mas el Espíritu vivifica. El estar alejado del Espíritu Santo, el no buscar de la presencia de Dios en oración, sino que conocer la palabra con simple conocimiento personal trae a que seamos justicieros. Y muchas veces nosotros caemos en el error de conocer la palabra y empezar a juzgar a las personas o a los ministerios por lo que nosotros conocemos. Y es un error porque Dios tiene misericordia de todos. Y mire que hay muchos ministerios que tienen estilos diferentes. Y lo que pasa es que hay ministerios que llegan a cierto tipo de personas y esos ministerios, así como son, uno se queda sorprendido de mucha gente que llega a los pies del Señor. Incluso hay ministerios de personas que yo pienso que ni siquiera conocen de Dios porque son personas que explotan el evangelio, pero milagrosamente el Señor utiliza incluso a estas personas para que otras personas se salven, porque Dios es soberano y Dios es el único que puede juzgar. Nosotros no nos podemos sentar en la silla de acusadores y empezar a juzgar a las personas por lo que creen o por lo que hacen, porque el mismo apóstol Pablo nos enseña más adelante en las cartas que le manda a los corintios, y sobre todo a los corintios, de cómo nosotros debemos de comportarnos y de cómo debemos de respetar las creencias de las demás personas. Si una persona es salva o no es salva, eso simplemente es potestad del Señor. Nadie puede asegurar de que una persona sea mejor o menos que otra persona, porque eso lo determina solamente es Dios. Entonces, ese puesto de acusador o de juez nos queda muy, muy mal a nosotros porque estamos saliéndonos del propósito de Dios. Desafortunadamente, como lo decía ahora, ese juicio que nosotros tenemos en contra de las religiones, de los pastores, de las personas que muchas veces van a las iglesias, a veces caemos en ese pecado, porque es un pecado el juicio contra las otras personas, porque nos sentamos en silla de escarnecedor y el Señor no quiere que nosotros hagamos eso. El juicio dejémoselo a Dios, porque Dios es el único que puede juzgar a las personas. Después vemos que cuando los judíos llegan y lo ven dentro del templo, lo que hicieron fue formar un alboroto, llamar a otros judíos, lo sacaron, le pegaron, lo patearon, le hicieron un mundo de cosas que casi lo matan si no fuera por los soldados romanos que vieron esa turba y se fueron inmediatamente y lo rescataron a él. Mire que cuando nosotros juzgamos a un ministerio, cuando juzgamos a un ministro de Dios, cuando juzgamos a otro cristiano por lo que está haciendo, es exactamente lo mismo que estaban haciendo ellos. No le pegamos físicamente, pero sí lo estamos maltratando con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Nosotros como cristianos debemos de levantar los brazos de los hermanos, debemos de ayudarles a levantar en oración a las personas, a los ministerios. Si están equivocados, si estamos equivocados, hombre, qué bueno que cubran nuestra desnudez, qué bueno que puedan orar por nosotros para que podamos ir por la senda que Dios nos ha trazado, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es básicamente juzgando y haciendo lo mismo que los judíos de esa época.
y lo que necesitamos es que levantemos los ministerios. Si usted cree que algo está pasando mal, pues hombre, trate de comunicarse con este siervo de Dios y decirle muy amablemente, mira, te sugiero que o explica esto que tú dijiste o hablas esto, porque es que es triste que entre los mismos hermanos, los peores enemigos de los ministerios no son las personas que no conocen de Dios, son los mismos cristianos, los que conocen la palabra de Dios, que llegan a juzgar a los ministerios, a las personas, con la palabra, dar bibliazos simplemente para demostrar que conocen más. Y sabe que este proceso, esta creencia nuestra fe se basa en el amor. Jesucristo vino a predicar del amor. Mire que este Pablo, que había sido, que le habían pegado, que lo habían maltratado físicamente, pide a los romanos que lo dejen hablar a las personas. En el próximo capítulo vamos a escuchar lo que habla un hombre que acaba de ser golpeado, un hombre que acaba de ser insultado, un hombre que acaba de ser casi que muerto por esta turba, lo que les va a decir. Y eso es lo que nosotros debemos de empezar a manifestar y a predicar, el amor de Dios. Dios siempre nos enseñó, Jesucristo nos vino a enseñar la diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Un cristiano está lleno de amor, de compasión. Un cristiano es una persona que da la milla extra, que ayuda a las personas, no que sirve para destrucción ni para tumbar a las personas. Simplemente es un objeto de Dios, un utensilio que Dios utiliza para llevar amor a las personas, no para llevar juicio ni para que estemos peleando. Mire que ayer hablaba con una persona en Colombia y me decía que tristemente había hecho negocios con una persona que supuestamente era muy buen cristiano, y esa persona le dio en la cabeza a él, o sea, en otros países podemos decir que lo tumbó, le hizo una mala jugada, y desafortunadamente él tristemente diciendo, hombre, yo confié en esta persona porque supuestamente era cristiano, y a veces un borracho, una persona que no conoce de Dios, a veces tiene más palabra que un cristiano. Y es triste que nosotros, al atacarnos entre nosotros mismos, el hacer esto que hicieron los judíos con Pablo, estamos dando un mal testimonio a las personas, y las personas a veces quieren recibir a Jesucristo, pero nuestras acciones hacen que nosotros mismos cerremos la puerta en la cara a las personas. Así que traigamos unidad, tratemos de amarnos los unos a los otros, cubramos la desnudez de los hermanos, levantemos los brazos en oración, ayudémonos los unos a los otros, porque es que nuestra guerra no es entre nosotros, nuestra guerra tampoco dice la palabra de Dios, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. El enemigo es Satanás, el enemigo no somos nosotros mismos, no es la esposa, no es el ministro, no es el pastor, no es el hermano, sino simplemente es Satanás. Hay que orar por las personas, oremos por cada persona que veamos que está dando un mal testimonio, o que de pronto está actuando mal, o que ha dicho alguna cosa que no es conveniente. Y si podemos, si estamos cerca y podemos ayudar, ayudémosle, levantemos los brazos de los hermanos. Así que vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos llene de ese amor, de esa misericordia, de ese favor tan grande, de poder hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y llenar este mundo de amor, no de juicio. Así que oremos esta mañana. Hermoso Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos has traído en este día, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque desafortunadamente hemos sido instrumentos de Satanás al juzgar muchas veces a nuestros mismos hermanos, Señor. Te pedimos, Padre, que no tengas en cuenta este pecado, Señor. Que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a ser más a tu imagen, Dios. Ayúdanos a levantar las manos de los ministerios, Señor. Oramos por cada ministerio que habla de tu palabra, Señor. De estos ministros que llevan en tu nombre por todo el mundo, Señor. Yo te doy gracias por ellos y los bendecimos, Señor.
Ayúdanos, Padre Santo, a siempre levantar los brazos de todos los hermanos en Cristo, Señor. Te damos gracias por cada persona que escucha estos audios y quedamos en tus manos y te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.